Y como es habitual, tenemos invitados en el programa, en esta ocasión, dándole la bienvenida a Leonardo, de la ciudad termal vecina a la nuestra, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte y saludarle a la audiencia también. Bueno, un placer tenerte en el programa, Leonardo. ¿Sí? Y para aquellos que nos están escuchando, me gustaría que nos comentes un poco de dónde sos. Bueno, yo estoy acá en Saspeña viviendo desde el año 2003. Yo nací y crecí en Tres Giletas, Ajá, así que somos compoblanos. claro, tal Bueno, cual. desde ese tiempo que estoy acá en Saspeña y haciendo ya esta parte de recorrida profesional, digamos, cuando Ujú. uno siendo estudiante busca la manera de ver en qué carrera coincidir con sus objetivos y bueno, terminé acá en Saspeña Claro. estudiando y trabajando también. Leonardo, podemos decir que hace bastante tiempo te fuiste de Tres Isletas, hace un par de meses estuviste por aquí, hay todavía muy buena repercusión de tu visita, que ya vamos a estar hablando al respecto, pero contame un poco cómo ha sido ese proceso de adaptación, ¿no? Siempre sabemos nosotros que cuando vos te vas de tu lugar de origen, ya sea por razones laborales o estudiantiles, siempre hay como un proceso que atravesar de manera individual, que ese es el recorrido, ¿sí? Del desconocimiento. Por allí, si tenés algún familiar o algún amigo, la cosa es más accesible, pero si no, cuesta un poquito más la adaptación. Y seguro que por allí habrás pasado también vos. Sí, claro, claro, por supuesto. No me fui si siempre estoy volviendo, dijo Atahualpa Yupanqui. Queda siempre esa raíz. Uno nunca debe de olvidarse de dónde proviene, dónde nació, dónde creció. Y yo creo que en la vivencia como estudiante, cuando uno se va solo, este, el recorrido es distinto para todos, todos llevamos de manera diferencial la convivencia tanto con otros como con la vida misma, ¿no? Así que es duro obviamente alejarse del seno de los amigos, de los familiares, y nosotros que somos de un pueblo que todavía conserva sus costumbres, sus tradiciones, su manera de vivir como pueblo, arraigado en el respeto, arraigado en el contacto personal con otras personas, un pueblo pequeño que nos conocimos todos. Yo la última vez que anduve con el taller de oratoria en el ISET, me encontré con gente que fue mi niñera, por ejemplo. Me encontré con mi niñera, me encontré con ¿Qué, amigos qué te dijo, que estaban Leonardo? Estás igual, te dijo, ¿no? sí, 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 en algunos casos nos conservamos, Claro. pero es para todos, imagino que para mí, tanto como para todos mis compañeros que en esa promoción y en las promociones anteriores y las siguientes se tuvieron que ir del pueblo, pasan lo mismo, así que es, Le- y aparte de ser duro, es Ujú. lindo, uno aprende y Sí. uno vive. Leonardo, bueno, te fuiste allí a Sáenz Peña y ¿qué estudiaste? Vamos a contarles un poco, aquellos que te conocen ya lo saben, pero bueno, siempre hay alguno oyente nuevo que se va enterando y dice, mirá vos, no sabía que Leonardito, o no sé cómo te dirán en la jerga cotidiana, tu grupo de amigos o los más cercanos, o si te denominan con algún apodo. Bueno, ¿qué estudiaste cuando fuiste para allá? Yo arranqué primero estudiando profesorado en química acá en la Universidad Nacional del Nordeste, cuando en su tiempo era Facultad de Agroindustrias. Claro. Por motivos laborales, obviamente, y económicos no pude continuar, así que por esas razones tuve que empezar a trabajar y me dediqué a otro tipo de docencia. Soy recibido profesor de nivel primario, profesor de teatro, profesor maestro de danza folclóricas argentinas. Y después con el paso del tiempo uno se va perfeccionando en lo que le sale mejor. Encuentra el factor determinante en el que uno quiere
y gusta y disfruta de hacer, y que para mí es hablar, hablar y hablar con Con fluidez. digamos, ¿no? En Sí. este sentido de conversaciones. Ujú. Y encontré la oratoria como un método, como una herramienta, como una manera de continuar la oratoria, el liderazgo, otras cuestiones. Soy coach ontológico profesional, soy orador profesional certificado del CENEDI, bueno, varios cursos y talleres de liderazgo, de PNL, que es programación neurolingüística. También soy certificado en neurociencia y neuroeducación, no neurocirujano, pero Sí, aplicada a la neurociencia en los procesos educativos, claro. que es hacia donde nos enfocamos desde nuestra perspectiva. Leonardo, qué interesante lo que estás contando, porque bueno, acá hay un sinfín de cosas que has estudiado, que te has capacitado, y de alguna manera cada una de ellas están relacionadas o están entrelazadas, porque sin lugar a dudas la educación, podríamos decir, es como el eje transversal en cualquiera de ellas. Para todas hay que estudiar, para todas hay que dedicarle tiempo y hay que seguir perfeccionándose, como bien lo dijiste, y qué importante es esto de poder comunicarnos, ¿no? Casi paradójicamente te diría, en una era sumamente digital, nos cuesta a los seres humanos llevar adelante o entablar alguna comunicación. Así que en esa comunicación que nos cuesta llevar, es importante que haya personas como vos que nos puedan dar herramientas o brindar algún tipo de capacitación como para encarar algunas realidades que cada uno, según su formación también, sabe cómo hacerlo y otros no. Y en esto que vos estás contando me parece interesante también la amalgama de cosas, ¿no? Algo de la neuroeducación que mencionaste allí también. Hoy se habla mucho, o escuchamos mucho de ella, pero poco es lo que se sabe o poco es lo que se entiende, o hay una mezcla, o tal vez no se entiende bien cuál es el concepto real y claro, pero en ese camino de perfeccionamiento estás vos. Bueno, y vos dijiste, elegís de todo esto, que supongo todo te gusta, te llevaste la perfeccionar aún más lo que tiene que ver con el tema de hablar. Exacto, exacto, exacto. Tal cual lo decís, uno busca en su rama perfeccionarse, y uno siempre va apuntando a lo que le gusta. Claramente no todos tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta o de enfocarnos al 100% en lo que nos gusta, pero sí dediquémosle ese tiempo a hacer lo que nos gusta. Y en ese punto vamos a encontrar el claro del sendero, digamos, para perfeccionando desde el ser, desde nosotros mismos, cómo buscar potenciarnos cada vez más. Como lo dijiste, la educación es el eje transversal y es el eje transversal a todo. El poder recibir educación y brindar educación es enseñar a aprender, aprender a aprender también, porque uno Sí. debe de enseñar como docente a que el alumno aprenda. No lo quiero llamar alumno, lo llamo estudiante o lo llamo chico o pibe, porque hay distintas concepciones en la palabra alumno, ¿no? Pero Ujú. haciendo margen. Sí, sí, sí. Buscar esa perfección y buscar ese camino para que uno sea el instrumento de formación del otro. Y no solamente un alumno de 14, 16 años, alumnos de mis talleres de oratoria que van hasta los 60, 70 años y buscan esta herramienta, buscan este método para poder comunicarse mejor. Y yo siempre sostengo y recalco en mis talleres que la comunicación es la base de todo, sea como sea la comunicación. Cuanto más clara, más precisa, más concisa y más expresiva sea la comunicación, y más desde los sentimientos, desde las emociones estén enganchadas, mucho mejor va a ser el resultado de lo que buscamos. Todos los problemas que se generan en un entorno de pareja pasan por no tener una comunicación clara. Todos los problemas que pasan en un aula pasan por no tener una comunicación clara. Siempre llegar a acuerdos. Y eso, el acuerdo solamente se llega por medio de la comunicación. Y esto de hablar no es solamente el arte
de hablar en público, sino que es el arte de conversar, de hablar con el otro, de escuchar y de interpretar lo que el otro quiere, porque muchas veces hacen esto de escuchar, pero no lo estoy prestando atención. Entonces entra por un oído y sale por el otro, como solía decir las madres cuando nos retaban, ¿no? Entonces, buscar la escucha atenta, y a través de eso generar estos cambios a través del diálogo. Y eso es lo que apunta la neurociencia, cómo la oratoria, cómo el neuroaprendizaje hace efecto de manera más correcta, utilizando los factores que determinan cómo funciona el cerebro humano. ¿Sí? Es el punto donde uno enfoca la neurociencia, y desde la neurociencia se desprenden un montón de ramas. La neuroeducación, la neurocomunicación también está arraigada, la neurosocioeducación, que es esto de cómo funcionan los cerebros individual y socialmente para determinar un patrón de conducta, por ejemplo. Son estudios que están siendo realizados y son realizados constantemente porque nosotros evolucionamos en la relación con los otros seres. Claro, así que a partir de ahí es donde la comunicación tiene su poder, digamos, se empodera en eso, en el poder llevar el mensaje. Verás que, y verá la audiencia también, tomar ejemplos de gente que habla muy bien y con un poder de convicción determinado, que termina convenciendo a un montón de gente de un montón de cosas. Por ejemplo, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Dalai Lama, palabras clave, yéndonos al extranjero. En Argentina hay oradores que son excepcionales. Entonces uno ve desde ese ejemplo cómo la oratoria hace enfoque en el aprendizaje, hace enfoque en las producciones, hace enfoque en determinar resultados. Bueno, supongo que habrás escuchado muchas veces decir a algunas personas que ¿quién nos va a venir a enseñar a hablar? Porque hablar, todos sabemos hablar. Como si fuese tan sencillo, ¿no? O cómo hilvanar determinadas ideas, y qué tiene que ver esto de la oratoria, porque todas las disciplinas que van apareciendo, siempre todo aquello que es nuevo hay como una cierta reticencia, al menos hasta que haya un proceso de comprobación, de una propia experiencia personal, y que vos digas, mira vos, qué bueno que estaba y qué ignorante que era yo anteriormente, después cuando no hacía este curso, cuando escuchaba determinados comentarios. Y supongo que de esto habrás escuchado mucho, ¿no? Porque todavía está como en esa jerga. Hablar de la oratoria es decir, bueno, no sabe hablar, ¿no? O hablar del psicólogo, bueno, es para aquel que tiene algún problema o está medio loco. Todavía hay como algún estereotipo en el ámbito social que cuesta mucho derribar. Sí. Uno se encuentra muchas veces con esta reticencia, que es normal. Somos ciudadanos distintos y distintamente pensamos. Hay gente, obviamente, que no abre su cabeza y decir, yo necesito aprender a hablar, yo necesito aprender a hilvanar mis ideas y poder volcarla en un texto coherente, que sea entendible, que sea comprensible para cualquier rango. Determinar eso es determinar que uno no sabe o uno está equivocado. Y los seres humanos no estamos preparados o no estamos educados para conocer que el error es un aprendizaje. Yo, en los talleres siempre parto de lo mismo. Antes de aprender algo nuevo, tenemos que deshacernos de la idea de que equivocarse está mal. Y tenemos que entender que yo no sé, debo reconocer que yo no sé hablar bien, yo no sé expresarme en público, tengo problemas con la dicción, tengo problemas con las S, se me escapan las D, no puedo hilvanar las ideas, hablo más rápido de lo que mi cabeza procesa la información. Esas cosas uno debe reconocer antes de recibir una capacitación en oratoria. Entonces reconocer el error es reconocer que puedo aprender más,
puedo aprender más. Y después viene el proceso de aprendizaje solo. Entonces, encontrarse con personas que ponen esa barrera de no querer aprender o de no querer, este no me va a enseñar a hablar a mí, yo ya sé hablar. Muchas veces sí, hay gente que nace con el don de hablar perfectamente y expresarse perfectamente, pero sobre un discurso escrito por otro. Ejemplos muy claros, por ejemplo, no llamo a la política, no, pero digo, Carlos Menem, por ejemplo, Sí. era un tipo que hablaba muy bien, pero a Carlos Menem le escribían todos los discursos. ¿Sí? Entonces uno, a partir de ahí, tiene esa necesidad o debe buscar esa necesidad de decir, yo me tengo que perfeccionar en esto. Pero no solamente para un profesional que tiene que hablar en público. Un docente termina, se recibe, y hoy por hoy un docente en su carrera de formación no recibe formación en oratoria, no recibe formación en comunicación corporal y expresión corporal para la comunicación. Y que es algo fundamental que al momento de pararte enfrente a un aula, uno tiene que conocer y tiene que saber. Un vendedor. Digo, ¿qué pensás? ¿Por qué no se da esto en el ámbito educativo? ¿No? Entendiendo que es una de las profesiones en las cuales estamos expuestos, digo, todos los docentes frente a los alumnos, no importa el nivel, y que necesitas, como bien decís, todas estas herramientas como para poder llegar de una manera mejor hacia aquel chico que te está escuchando. Mira, como opinión personal, yo creo que el sistema educativo latinoamericano, nuestro, argentino, ya está arcaico a comparación de cómo piensa o cómo aprende un chico de 12, de 8, de 16, y ni hablemos de los adolescentes, de la manera en la que aprenden. Hoy nosotros tenemos un sistema que se está cayendo a pedazos, por así decirlo, porque no tiene las herramientas para afrontar ese avance en la manera de procesar los datos que tiene un chico de 8, de 12, de 15, de 16 años. Entonces, como docentes tenemos que ir acomodándonos y aprendiendo en la marcha. Pero también es un problema desde abajo y desde el sistema. Y en mi opinión personal, está llevando un proceso. Está llevando un proceso y se va queriendo acomodar en este avance, ¿no? O sea, partamos del año de la pandemia que saturó con el momento digital a hoy. Hoy nosotros nos encontramos con chicos que durante 2 años no fueron al colegio, no tuvieron contacto con otras personas y el ser humano evoluciona y aprende en contacto con seres humanos. Entonces, hoy poner a un chico que está en 4º año a hablar delante de sus compañeros es trágicamente para ellos una situación. Para ellos una situación trágica. Sí. Porque el miedo los consume si no hablaron durante 2 años con nadie. En ese proceso de crecimiento uno tiene que saber, como docente, que yo no lo puedo exponer de una o de primera manera a dar una lección si no están acostumbrados. Entonces, en ese proceso el docente tiene que ir aprendiendo, pero se va acomodando a los avances, acomodando a la reacción de los niños, de los jóvenes, que ya no son los jóvenes de hace 15 años atrás cuando uno se recibió y empezó a ejercer. No son los mismos. Entonces uno tiene esa obligación de ir cambiando. Al mismo tiempo que el sistema educativo debe también de responder a esto, de responder de una manera efectiva, con programas, con proyectos, con situaciones que lleven a cumplir, no que quede en el papel como lo vienen haciendo hace años con este proyecto. Menos burocracia y estadística y un poco más de realidad sería, ¿no? Exactamente, así. Leo, bueno, vos lo mencionaste recién, esta problemática que se puede observar hoy, del efecto que tuvo la pandemia en muchos de los chicos, pero también es cierto que
en los adultos, y te diría que en muchos ya docentes de muchos años, hay un problema, ¿no? A la hora de estar en el aula, en la exposición, a la hora de hablar. ¿Qué cosas, no te digo que me des un taller o un curso de oratoria ahora, pero qué cosas son importantes tener presente o en cuenta como para ir mejorando y venciendo esas cosas que por ahí no lo quieren hacer los docentes, digo, ¿no? Hay algunos que están como ya tildados, marcados, bueno, para todos los actos, tal profesor, tal profesora, tal maestro, tal maestra van a estar porque no tienen problema en hablar en público y todo lo demás, pero hay otros que en esa parte no se ofrecen nunca. Y es extraño y ambivalente porque se supone que estás muchísimo tiempo en el aula y muchos años algunos dando clase constantemente. ¿Cómo no coincide una cosa con la otra? ¿O por qué cuesta tanto? Exactamente, así es. Cuando uno es el indicado, digamos, pero no de ser bueno, sino lo indican, no, que hable él porque habla mejor, que vos sos el maestro de ceremonia, y siempre es el mismo maestro de ceremonia, siempre es el mismo maestro el que saluda, siempre es el mismo que está a cargo de los números artísticos. Entonces, el resto, y no por criticar colegas ni nada, no No, no, viene al no, caso, no, no. pero uno se pone, si sos docente y estás escuchando, ponete a mirar que en tu plantel docente siempre hay uno que está indicado como para que hable. Entonces, el resto se relaja. Y ahí está el error muchas veces de nosotros de relajarnos. Y bueno, si habla el otro, yo hago las glosas, escribo y te doy que hagas, ¿no? Entonces, partir desde ahí, animarse, querer animarse, enfrentarlo. Tengo miedo a hablar en público, la única manera que existe de vencer el miedo de hablar en público es hablando en público. Y probemos primero. Hablo delante del aula, después junto dos aulas, después hablo en un acto chiquito, después hablo en un acto más grande. Y así voy fortaleciendo esa debilidad que yo tenía. Determinar nuestras debilidades es determinar qué es lo que yo tengo para fortalecer. Para fortalecer tengo que fortalecer mis debilidades. Yo sé que soy bueno hablando, ahora no soy bueno escribiendo. Entonces tengo que empezar a fortalecerme en la escritura, en el dibujo de la letra, en la producción de textos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí uno entiende que debe de cambiar ciertas cosas, cuando reconoce que debe hacerlo. Claro, es necesario acá mirarse internamente y ver cuál es la debilidad que tenemos como para hacer el primer puntapié, digamos, o el cimiento de ese crecimiento, de ese avance que queremos llevar adelante. Exacto, sí, sí, sí. Y uno ya se da cuenta desde el principio. Yo tengo alumnos en la universidad, digo, en el instituto terciario, que cuando dimos los talleres, les pedí que lean un texto que tenían, temblaba un chico de 22 años. ¿Cómo no va a temblar uno de 12 si tiene que decir una poesía? Entonces, aparentemente, cuanto más avanzado en edad estoy, más miedo tengo. Claro. Pero por eso volvemos otra vez a lo mismo. El sistema educativo, si no propone una política de oratoria, una política de enseñar a los alumnos a hablar, enseñar a los alumnos a mantener, a coordinar una idea, a redactar un texto, oralmente, a producir oralmente una lección, si no nos enseñan a aprender, estamos complicados al momento de llegar a la universidad. Sí, y qué importante, Leo, esto que decís vos, porque digo, es aplicable no solo en el ámbito educativo, ¿no? Que es trascendental que sepamos hablar, que sepamos gesticular, digo, a la hora de una entrevista laboral, a la hora de trabajar, bueno, digo, en alguna administración pública, tal vez atendiendo al público, cosas que por allí todavía están como muy lejanas, aparentemente, en nuestra provincia, o que se comenzó a dar los primeros pasos en algunos lugares, pero no en todos, que tiene que ver con esto de la atención hacia el otro, ¿no? Y en esa atención entendiendo, bueno, que es importante que yo lo escuche, que vea cuál es la necesidad o cuál es el problema que tiene, y que a su vez yo le pueda dar algún tipo de respuesta, no sé si la solución,
pero al menos supongo que eso es lo que queremos todos cuando vamos a hacer algún tipo de trámite, ¿no? Claro, exactamente. La formación, y tomo las últimas palabras que dijiste eh, de un empleado de administración Sí. pública. Ujú. Cuando va a la administración pública, va en busca de respuestas. Yo no puedo decirle a una señora, a mi abuela de 80 años, y mire señora, entre en anses.gov.ar y busquen la solapa que abre. Claro, o sea, Es chino, ¿no? y, y es así, lo viví y lo cuento como anécdota en los talleres, y digo, no le puedo decir eso a una Claro. persona que yo sé que no va a poder. Lo mismo para cualquiera, ¿sí? Lo mismo para cualquiera, porque hoy existe lo que se llama un ignorante informático, que es que no quiere aprender y no sabe tampoco manejar una plataforma, que muchas veces lo fuimos. Yo fui hasta un tiempo un ignorante digital porque creía que no, la computadora era mucho para mí. Entonces, Sí. uno en ese proceso debe de reconocer, acá tengo que empezar a capacitarme. Gracias a Dios, hoy puedo manejarme en cualquier plataforma y poder determinar cualquier cosa. Entonces, partiendo de ahí, uno va a la administración pública en busca de soluciones. Si yo soy una persona que no estoy formada en la oratoria, en la conversación y en la búsqueda de una solución parcial o total para esa necesidad de esa persona que viene, y yo cumpliendo el rol que tengo, ya sea administración pública, sea un concejal, intendente, yo he tenido la posibilidad de capacitar a concejales de acá de la zona y que no podían hilvanar una idea. Entonces es un problema general, no es un problema solamente de los docentes o solamente Sí, sí, de sí. público, ¿no? Entonces, ir desde ahí, desde esa búsqueda para todo, porque tiene interpelación en todos los ámbitos, seas un vendedor, seas un farmacéutico, seas médico. Si el médico no sabe explicarte con palabras claras, precisas, cuál es tu diagnóstico, estamos complicados. Si el abogado no sabe explicarte de una manera clara, concisa, concreta y correcta, estamos complicados. Habla lindo el abogado porque no se le entiende nada, pero llegó la comunicación, hubo ese feedback entre el emisor y el receptor y el mensaje. O sea, tendremos Sí, que sí, sí, partir. sí. Bueno, también creo que, volviendo un poco a la formación, tiene que ver con esto, ¿no? Cada disciplina ha tomado una conceptualización y una parte técnica que es muy propia de lo que vos hayas estudiado, te hayas perfeccionado, y que después, si no lo plasmás, parece de esa forma, casi a nivel académico, estarías cometiendo como un fraude, digo, o es como la sensación de algunos, y por eso te lo hacen como más complejo, ¿no? Y como vos bien decís, bueno, si vos no sos especialista, no conoces nada de esa área, todo lo que te puede decir no llega prácticamente nada de ello. Claro, por eso uno también justamente pilares de la oratoria es conocer al público. Yo tengo que saber con quién voy a encontrarme. Cuando fui al ISET, lo que primero hice fue preguntar a la profe Silvina quiénes son los alumnos y alumnos de qué carrera, porque no es lo mismo preparar una oratoria, un taller, un conjunto de herramientas para profesionales de la salud, para profesionales de la ley o de la justicia, como para profesionales de las ciencias agrónomas. Es muy distinto, porque el poder de llegada tiene que ser otro, el poder de conversación, el de convicción, el de persuasión debe de ser otro. Entonces, partir desde el público que me toca. ¿Qué público es? No, yo no voy a hablar de la misma manera con alumnos de cuarto, quinto año que con alumnos de cuarto grado. Es distinto el diálogo. Y Sí. por eso ahí usar las palabras más simples, siempre correspondiendo obviamente a a la materia que asigne, ¿no? Ujú. Sí, 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 te entiendo. Y Leo, bueno, haces un montón de cosas y entre ellos te dedicas al periodismo digital o solo te has capacitado y has estudiado algo de ello.
No, me capacité solamente, Sí. tomé una capacitación o de diplomatura en periodismo digital porque era una tarea pendiente, digamos, para mí. Me gusta mucho el periodismo, pero no me dio el tiempo para continuar, así que estamos en eso, vamos a ver cómo En cualquier continuar. momento, ¿no? Lo tomé como capacitación, sí, porque es Sí. algo muy interesante, muy bueno desde el lado del crecimiento personal de cada uno. Bueno, como bien lo manifestás, Leo, la verdad que cada vez que yo charlo, bueno, en este caso contigo, pero con otras personas también, digo, cuánto nos falta aprender, ¿no? Parece que aprendemos una cosa y hay 100 más. Y cuando vamos por la segunda aparecen otras 100. Como que siempre estamos en desventaja. Pero qué importante e interesante es poder encaminarse y buscar todas estas alternativas y poder exprimirla al máximo, porque también nos llevan no solo a mejorar, digo, de manera personal e individual, sino que eso después se refleja también casi como en un efecto cascada en el otro. Claramente, claramente. Siempre nos limitamos a cuestiones de limitarnos, ¿no? Por ejemplo, escuchaba, no, lo mío no es hablar en público. No, lo mío no es el teatro. No, no, lo mío no es la danza. Entonces nos limitamos a eso y le ponemos la barrera y ya no hay nada más que aprender. Cuando la realidad es que todo el tiempo hay algo que aprender, todo el tiempo. Si yo creo que en la primera no me sale, en la segunda no me sale, intentalo de nuevo, hacelo de nuevo. No me sale mal, hacelo igual. Y lo vas corrigiendo durante la marcha. A los alumnos hay que tener un tacto para hacerles entender que el error es un aprendizaje previo. A partir de ahí, de ese error, corrijamos y volvamos a hacerlo. Corrijamos y volvamos a hacerlo. Venimos de 100 años atrás de decir, bueno, el error se castiga con rojo marcado, Claro. poco satisfactorio, insuficiente, ¿no? Entonces, marcamos para siempre que el error está mal, cuando el error es proceso de aprendizaje, el error es entender que está para aprender un poco más, pero digamos, no sacarle la presión de que lo vuelva a hacer, tanto para los chicos más jóvenes como la gente más grande. Universitarios no podemos decir, no, yo tengo miedo de hablar en público, no quiero, va a ser el otro. Y siempre hay uno que empieza y los otros que se animan al poco tiempo, ¿no? Pero buscar desde ese lado, de animarse, de intentarlo y de darle una segunda oportunidad a aquello que dijiste no es para mí. Me pasa con el tema de la danza, por ejemplo, que no, el baile no es para mí, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo, hacelo. En el intento lo logran, en el intento lo logran, y eso es lo más satisfactorio que hay. Bueno, y dentro de tus profesiones, ¿el teatro qué lugar ocupa, Leo, en tu vida? El teatro creo que es la base de todo lo que lo que encontré como, como arma, como herramienta, como juguete, la manera de juego lúdico, para poder llegar a todos mis objetivos. El teatro es la base de todo el aprendizaje que tengo. Gracias a Dios, cuando empecé a estudiar en la universidad, me choqué con el teatro, porque literalmente entré al aula de teatro creyendo que era un aula de clases, Sí. y el profesor de teatro, que en aquel momento fue Ramón Coco Barreda, que en paz descanse mi viejo amigo, me dijo, vení, parate acá, y no me bajé más. Año 2004. Desde 2004 hasta hoy sigo subido a los escenarios y sigo aprendiendo, y todos los días aprendemos algo nuevo en el teatro. Eso es lo magnífico que tiene el teatro. Diríamos que Animarse. casi una causalidad más que una casualidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Estaba predestinado para mí. Te estaba esperando. Totalmente. Sí, 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 me estaba esperando y bueno, no, yo no me achiqué. Yo Claro, soy por de supuesto. Julieta, le digo, no, chico. Leo, bueno, no te quiero robar más tiempo, ¿sí? Contanos, ¿vas a estar dictando algún tipo de taller de oratoria? No sé si allí en tu ciudad o en otras localidades, ¿cómo es tu agenda? O con alguna de las otras actividades y de tus profesiones que también tenés.
Sí, Dios mediante, en 2 semanas estamos con mi grupo de trabajo del Mantovani, estamos yendo a los anexos a dar la segunda tanda de la segunda parte, digamos, de este taller de oratoria y liderazgo, que ya tiene otra orientación, va más sobre el liderazgo y le apuntamos sobre el liderazgo docente, obviamente, en este ámbito. Y para el mes de octubre tenemos, el mes de septiembre, perdón, un taller de oratoria en un salón acá en Sáenz Peña, que se va a tratar sobre la comunicación política y social. Así que desde ese... Tema sumamente interesante, ¿no? Sí. Estamos armando ya los últimos tramos de la parte teórica de la comunicación política y social, que es la que va a dar un puntapié de mirada a las campañas del año que viene. Leo, ¿y el liderazgo apuntado en el ámbito educativo, así en pocas palabras, con qué tiene que ver? El liderazgo no está enfocado a ser el líder. A ver si trato de hacerlo en pocas palabras. No en ser el jefe, sino en ser el instrumento y comandador de las acciones de un grupo. Es decir, voy a representar y voy a tener el deber de hilvanar las ideas y las comunicaciones de todo un grupo de personas, no solamente de las mías, sino también de todo el grupo de personas. Liderar es trabajar en equipo de manera mancomunada y de manera motivadora, logrando con la programación neurolingüística un resultado favorable al objetivo que tengan, digamos. Más o menos esa es la idea, ¿sí? Que no va el liderazgo como yo soy el líder, yo soy el jefe, sino de ser el que coordina, el que va organizando, pero sin resaltar el rol que tiene, ¿no? O como era entendido anteriormente. Totalmente, sí. Mirá vos, más que positivo, Leonardo, ¿no? Y hablando de esto, bueno, ¿cómo nos cuesta trabajar de manera colaborativa con otros? Sí, por supuesto. Sí, el individualismo está en cada uno, pero al saber que la suma de individuales, de individuos, hace al trabajo en equipo, que no es lo mismo que un trabajo en grupo. Claro. El trabajo en grupo, dividimos las tareas y cada uno hace lo que tiene que hacer, y sin embargo en equipo es todos hagamos todo y aprendamos todo. Tal cual. Bueno, ahora sí, Leo, no te robo más tiempo porque sé que tenés tus actividades, tus compromisos también. Muy agradecido por esta charla, la verdad, un gustazo. Tuve la posibilidad de estar la vez pasada cuando nos visitaste acá en el ISED, y al menos un rato hasta que tuve clase, pero la verdad que me encantó y quedaba pendiente poder charlar contigo, así que un abrazo a la distancia, lo mejor, y esperemos encontrarnos personalmente. No, por favor, el placer es todo mío. Te agradezco hacer público esta actividad que claramente nos hace falta a todos, y seguir aprendiendo, seguir intentando, y repito, denle una oportunidad más a eso que crees que no te va a salir. Gracias de corazón para vos, tu equipo, a la comunidad, a mi pueblo hermoso. Un fuerte abrazo y gracias. Dale, un abrazo, Leo, que tengas buen día. Igualmente para vos. Chau. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos con Leonardo Blanco, docente, oriundo de Presidencia Roque, oriundo de Tres Isletas, que actualmente vive allí en Presidencia Roque Sáenz Peña, a quien le agradecemos infinitamente por la predisposición, por haber charlado con nosotros en la mañana en esto que hemos denominado Tu Momento.